Hoy vamos a ver cómo el éxodo de Bizancio lleva al Renacimiento en Europa. Lo que nosotros llamamos civilización, en el sentido de toda una cultura exuberante y maravillosa, estaban ocurriendo solamente en Córdoba y Bizancio, en Constantinopla y en Córdoba, mientras Europa estaba viviendo lo que ellos llamarían la Edad Media. Las grandes civilizaciones, el saber, la ciencia, florecían en Córdoba y en Constantinopla. Córdoba y Constantinopla van a caer. Córdoba va a caer a manos de los reinos góticos y van a conformar la nación española. Y Constantinopla va a caer a manos de los turcos. Cuando los turcos otomanos llegan y finalmente con las balas de los cañones van a tumbar la triple muralla, van a perforarla, van a entrar, van a generar un caos absolutamente impresionante. La gente entraba y salía de todas partes en una situación completamente confusa, y alguien preguntaba que hacia dónde venían o de dónde venían. Entonces decían hacia la ciudad, Istanpolis, Istanpol, polis, como se dice en las ciudades en griego, y dicen que por esta frase, hacia la ciudad Istanpol, se llamaría lo que Constantinopla había durado 1000 años, ahora se llamaría Estambul. Entonces, esa ciudad que había fundado Bizas frente a la ciudad de los ciegos, según el oráculo de Delfos, hacía ya 1000 años, por otros 1000 sería Constantinopla, y en el momento en que los turcos otomanos se toman Constantinopla, se va a rebautizar Estambul, y de aquí en adelante va a ser una ciudad turca, otomana. Los turcos otomanos que se habían conformado como una especie de bolsa entre las dos grandes civilizaciones, Bizancio y el Islam, ellos que venían de la tribu Gazi, que eran un pueblo de la estepa oriental, este pueblo va a desbordarse militarmente sobre los dos grandes imperios en medio de los cuales se mantuvo, y va a terminar dominándolos, y va a terminar asumiendo el Islam árabe, y va a terminar asimilándose a la religión de los musulmanes, porque como no poseía un nivel de civilización ni medianamente parecido en ese entonces a los pueblos que conquistó, porque los conquistó solo militarmente, adoptó la religión de los musulmanes, adoptó la fe sunita, contribuyó a que los sunitas fueran la mayoría dentro del Islam, y el Islam seguiría funcionando como religión, pero ya no tendría su centro en la cultura árabe, sino en la cultura turca. Ya no habría en ese momento califatos, sino sultanatos. Entonces, de aquí en adelante, todo el mundo árabe y el mundo del Medio Oriente y el norte de África, todo eso va a ser otomano, va a ser turco, y lo va a hacer por 600 años. Por eso cuando los árabes lleguen aquí se les dirá turco, porque tenían pasaporte del Imperio Turco Otomano, aunque sean pueblos radicalmente distintos a los turcos, de otra raza, de otra procedencia y de otra historia. No tienen que ver con ellos en su origen, sino en el hecho de haber sido dominado por ellos parte de su imperio durante 6 siglos. Entonces, eso es lo que va a pasar con los musulmanes. Los cristianos ortodoxos, el mundo de Bizancio, el gran derrotado por la toma de los turcos a Constantinopla, es que la toma de los turcos a Constantinopla parte los caminos de la historia y cambia los rumbos de las civilizaciones, y le da un giro otomano a lo que antes tenía un sabor bizantino y árabe. Los bizantinos van a tener que huir de las persecuciones, de la derrota, de la caída. Ahí, solo ahí, en ese entonces, en ese momento y en ese lugar, ha caído Roma. Pero solo en 1453, porque la que había caído en la época de los bárbaros era la Roma de Occidente. Ahora, a manos de los turcos caerá la Roma de Oriente. Y al caer la Roma de Oriente, entonces, en ese momento, lo que va a pasar
es que va a haber un éxodo de toda la gente de Bizancio, de su riqueza, de su cultura, de su civilización, de toda esa magnificencia, de ese esplendor, de ese grado de desarrollo, de todo lo que tenía que ver con la moneda, de lo que tenía que ver con las formaciones económicas, con las formaciones políticas, con el gran arte, con los íconos, con todo, toda esa riqueza de Bizancio, ese esplendor, ese lujo, esa magnificencia, ese sentido de la estética, y la pura cultura griega pulpita y viva, que era la que crepitaba en Bizancio, se va a trasladar a las ciudades italianas. Van a llegar a Venecia, van a llegar a Florencia, van a llegar a Génova, y el contacto de la riqueza y el esplendor de la civilización bizantina con las ciudades italianas lleva a Europa a lo que ellos conocerían como el Renacimiento. El Renacimiento, la explosión más espectacular de arte, pensamiento, escultura, ciencia, literatura, humanismo, digamos, uno de los puntos álgidos más, tal vez uno de los puntos más florecientes en la historia moderna, va a llegar a Europa por la vía del éxodo de Bizancio. Entonces, de la misma manera como cuando se llevan 3.000 y pico de intelectuales griegos deportados a Roma, devastadas una vez y derrotadas por los romanos las ciudades griegas, se llevan con ellos el germen de la cultura griega para Roma, y el germen de la cultura griega va a irradiar y a ser una base fundamental de todo lo que va a ser el mundo romano. De la misma manera le damos la vuelta otra vez, y cuando llegan los bizantinos a las ciudades italianas, van a llevar la herencia griega. Entonces fíjese que la herencia griega va viajando, y digamos, va viajando de una cultura a otra, de una civilización a otra, de un tiempo a otro, pero lo que tiene en común es que cada vez que llega la herencia griega a algún lugar, lo ilumina y lo pone bonito y lo pone poderoso y lo pone magnífico. Es como digamos, como un espíritu que tiene esa cultura, que cada vez que toca una civilización la florece y la pone divinísima. Es una magia, la de ese legado, que una y otra vez va a conocer esplendores en distintos tiempos, en distintas civilizaciones, en distintas épocas, pero siempre en común con el gran esplendor que va a generar ese pensamiento griego. Seguimos con el mismo pensamiento y cada vez que lo llevamos a otro contexto producimos un nuevo esplendor. Cuando se vuelve el mundo bizantino es un mundo maravilloso. Cuando ese mundo bizantino cae a manos de los turcos y es expulsado y llega a Venecia y a Florencia, en la Toscana va a florecer de la manera más impresionante como el centro del Renacimiento. Entonces es una cultura digamos, que tiene el poder de iluminar y de llevar y de florecer las civilizaciones. Entonces una vez que llega allá, ¿qué pasa? ¿Qué es el Renacimiento? Es una explosión de contenidos, de ideas y de estética y de formas que va a cambiar completamente el mundo tal como había sido entendido y vivido por los europeos durante los 11 siglos anteriores. Primero, Renacimiento respecto de ¿qué? De la cultura griega y romana. El mundo de la antigüedad llega a través de la continuidad histórica que siempre tuvo en la Roma de Oriente a un Occidente que lo había olvidado. Occidente había olvidado este mundo porque como había entrado en el mundo del medioevo, de las abadías y de los monasterios y del mundo rural y de los campesinos y de las relaciones feudo-vasalláticas, había perdido la herencia grecorromana, estaba guardada solamente en las abadías en Italia y en Irlanda, y lo conocían solamente los escribas que pasaban los textos a mano, pero la gente no conocía el legado de la antigüedad. Y el mundo en el que habían vivido era un mundo totalmente distinto al mundo de la antigüedad. Cuando llega toda la herencia griega a través del éxodo de Bizancio a las ciudades italianas, pues llega Aristóteles, llegan todas las cosas maravillosas. Aristóteles lo conocían a través de Córdoba, por Averroes, pero ahora va a llegar el compendio de la cultura griega, y la van a sentir tan magnificente, tan tremenda, tan poderosa, que va a empezar esa extraña sensación de creer que el mundo, que me ha dicho que habían perdido 11 siglos,
que se las habían perdido, que eso antes, en la antigüedad, eso era una machera, era una maravilla, eso, mejor dicho, el esplendor, la estética, la escultura, toda esa fascinación y esa luminosidad que produce la cultura griega, y luego un imperio como el romano tan tremendo, que era tan universal. Entonces sienten que con relación al esplendor de esas épocas, la Edad Media no había tenido ni el brillo, ni la magnificencia, ni el esplendor de la antigüedad, y que ahora, al volverse a encontrar con la cultura griega y romana a través de todo el éxodo bizantino, van a volver a sentir sus esplendores y sus grandezas, como si hubiera habido un intermedio, un lapso larguísimo entre una cultura histórica y su resurgimiento. Por eso, por la cultura grecorromana se le llama Renacimiento. Un tipo, cuando está escribiendo la historia de Francia, llama a uno de esos tomos el Renacimiento, y ahí empiezan a acuñar, a generalizarse el término. Entonces existe la sensación de que se perdió el tiempo durante el cual todo este legado estuvo en quién sabe dónde era Bizancio, pero ahora que lo encuentran, sienten la euforia de haber redescubierto algo colosal, y esa euforia es el espíritu del Renacimiento, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Todo ese éxodo va a producir una sensación de grandeza, todo el éxodo de Bizancio, y ahora empiezan a cambiar las coordenadas. Ya no es un mundo totalmente centrado en la existencia de Dios. El mundo medieval era un mundo teocéntrico. La explicación de la existencia de Dios era aquello que había ocupado todo el quehacer de la filosofía durante esos siglos, y a esa filosofía se le había llamado escolástica. Esa filosofía está basada en Platón y Aristóteles también, pero está contada a través de Santo Tomás y de San Agustín. Es decir, está dada en toda la formación teológica del cristianismo sobre la base griega, pero cristianamente. Entonces, ahora empiezan a desplazarse los ejes mentales. El hombre ya no va a estar enfocado en la perspectiva de la búsqueda de Dios, sino en la perspectiva de sí mismo. Ya el eje no va a ser Dios, sino el hombre. Pasamos de un universo teocéntrico a un mundo antropocéntrico. Antropos es la palabra griega para hombre, y teos es la palabra griega para Dios. Entonces, de un mundo de teocéntrico a un mundo antropocéntrico. Entonces, la idea es que ya vamos a vivir en este mundo, y la idea de que estamos de paso en este mundo, que estuvo tan supremamente difundida durante todo el medioevo, va a cambiarse por la idea de que este mundo fundamentalmente es el que conocemos, y supongamos que sí existe otro y la salvación, pero bueno, eso ya no es nuestro asunto, nos vamos a ocupar del hombre. El espíritu del humanismo, Erasmo de Rotterdam, toda Petrarca, toda la gente del humanismo, centra la atención hacia el hombre como centro del pensamiento, y así Da Vinci va a dibujar la divina proporción, el hombre como el centro de todas las cosas. Entonces ya estamos en una actitud totalmente diferente a la actitud del medioevo, porque esta tierra ya no es transitoria, no es un hogar de paso en el camino a la salvación, sino es un lugar definitivo donde vamos a estar. Y eso empieza a desarrollar la idea de progreso, y eso empieza a desarrollar la idea de buscar las leyes naturales, y ya no solamente las explicaciones teológicas, sino las explicaciones de lo que va a ser la ciencia. Entonces retomamos toda la ciencia griega, entonces vuelven otra vez Demócrito, Leucipo, y entonces vuelven las escuelas neoplatónicas, la gente vuelve a leer a Platón, pero ya no la versión cristiana de Platón, que es San Agustín, ni la versión cristiana de Aristóteles, que es Santo Tomás, sino directamente vuelven a leer a Platón y Aristóteles, porque todo el mundo del pensamiento griego había sido mediado por el cristianismo. Entonces lo que se conocía era la parte que los cristianos tomaron del mundo griego. Ahora van a tener acceso a los textos de lo que era el mundo griego en vivo y en directo al cabo de los siglos, a través de toda la gente que viene de Bizancio.
Entonces van a tener acceso a la filosofía griega, van a tener acceso a la literatura, a la matemática, a la ciencia, y van a tomar esas bases para continuar el camino que va a llevar a la ciencia moderna. Entonces todo esto produce una sensación de euforia que se traduce no solamente en el espíritu humanista, sino que también se traduce en un desprecio muy grande por el mundo gótico. Ahí es cuando el mundo gótico, que había prevalecido en Europa durante 11 siglos, empieza a mirarse como una era oscurantista, como una era supersticiosa, que había retrasado al hombre de todo el esplendor que había tenido la antigüedad. Por eso se considera un intervalo entre el mundo grecorromano y el mundo del Renacimiento. Por eso se le llama Edad Media. Y por eso se le empieza a considerar, es el espíritu del humanismo y el esplendor del Renacimiento lo que empieza a darle un contenido peyorativo al medioevo, y el medioevo se va volviendo poco a poco sinónimo de superstición y de irracionalidad, y lo gótico se va volviendo poco a poco sinónimo de lo bárbaro. Y durante mucho tiempo, inclusive solo hasta ahora, es que la Edad Media se está viendo de otra manera. Pero antes, la Edad Media siempre se veía como un lapso de oscuridad, pérdida de memoria, entre el esplendor de la antigüedad y el esplendor del Renacimiento, porque el Renacimiento era tan espectacular, porque es que en el Renacimiento empiezan a aparecer todas las figuras del arte griego, resurgen al cabo de los siglos, y empiezan a dar forma en las manos de Miguel Ángel, al David, a la Pietà. Todo eso tiene las proporciones del arte griego, esa escultura de la época, de la gran época clásica de Grecia, vuelve otra vez a llenar las calles de la Toscana. Entonces, si ustedes ven todas las grandes esculturas, son esculturas del David, de Miguel Ángel, todas son esculturas griegas, hechas como las hacían los griegos. La pintura, entonces los grandes temas del Renacimiento van a ser los temas de la mitología griega, y entonces Botticelli va a pintar ese maravilloso nacimiento de Afrodita, y entonces van a pintar las tres gracias, y todas esas figuras de la mitología griega van a empezar a convertirse en los cuadros y en la pintura del Renacimiento y en la escultura del Renacimiento. Y entonces todo eso empieza a dar proporciones a este arte, y ahí empieza a haber una complacencia, una alegría, una euforia con tratar de descubrir la figura humana, la figura del desnudo, porque durante todo el medioevo el desnudo no estaba totalmente revestido de ese hálito de santidad, de peregrinación, de desprecio al cuerpo que se dio en el arte medieval. Ahora el arte renacentista rinde culto a la figura humana, al desnudo, a la proporción, a las Venus, a los Apolos, y las estatuas griegas y los dioses del Olimpo vuelven a poblar las calles de la Italia y la Toscana, siglos después, ya en un mundo cristiano, digamos. No es que se les tome como dioses, pero sí se les toma como referencia de lo que ahora va a ser arte. Y la filosofía se toma como referencia de lo que ahora va a ser humanismo, y la ciencia se le toma como referencia de lo que ahora se va a ser la construcción de un universo científico, y son los tiempos de Copérnico, de Galileo, de Giordano Bruno, y empieza a desplazarse el eje astral con el que el mundo veía el universo, porque ya no es la Tierra, ya no se siente que la Tierra está fija e inmóvil y el Sol gira alrededor de ella, sino que se descubre que la Tierra es parte del sistema solar y que existen las órbitas, se cambian los ejes, se cuestiona lo que antes fue incuestionable, que fue todo ese proceso de la fe que se dio, y hay una separación de saberes entre el mundo de la fe y el mundo de la filosofía y de la ciencia que están haciendo, y la razón empieza a convertirse en el instrumento a través del cual vamos a entender el mundo, y esa razón va a llevar al conocimiento científico y filosófico, y van a surgir figuras como Descartes, que va a traer el racionalismo como una corriente filosófica. Y bueno, van a pasar muchas cosas porque al mismo tiempo está cambiando la economía. Entonces esa economía cerrada del medioevo se abre, aparecen las ciudades que poco a poco se van haciendo grandes, y en las ciudades aparecen unos habitantes que las ciudades se llamaban burgos, los habitantes de las ciudades se llamaban burgueses. Una nueva clase está surgiendo del advenimiento de las ciudades, y la moneda vuelve a circular, y la banca
y el sistema financiero que los bizantinos conocieron a lo largo de 1000 años va a llegar a las ciudades italianas y ahí va a llegar particularmente a Venecia. Entonces, tantas cosas están pasando en tan poco tiempo, después de un larguísimo periodo en el cual las cosas habían mantenido una relativa estabilidad, o digamos estaticidad. Ahora todo está cambiando la economía, está surgiendo el capitalismo, está cambiando la filosofía, llegan los racionalistas, está cambiando la pintura, llega el arte griego, está cambiando la escultura, se hacen ciudades magníficas y maravillosas, el mecenazgo de los Médicis va a permitir el florecimiento de los grandes pintores y una explosión colosal así impresionante de poetas, de pintores, de escultores, de arquitectos, están conformando un rostro espléndido de lo que se va a conocer como el Renacimiento, y la esencia de esto es griega y romana, pero en la medida que es griego y romana es griega porque son los griegos los que dan la base de todo esto. Entonces, el volverse a encontrar con los griegos y que los griegos vuelvan a hacer noticia, que los griegos vuelvan a ser bestseller, que los griegos vuelvan a ser lo último ya, va a ser lo que le va a dar ese espíritu al Renacimiento, y se llama Renacimiento con respecto a la cultura griega y a la cultura romana. Entonces, fíjese los griegos cómo han dado de vueltas. Primero de las ciudades griegas pasaron a Roma. De Roma pasaron de nuevo a Oriente, vivieron 1000 años en Bizancio, y de Bizancio van a pasar a Italia, y a Italia van a llevar el Renacimiento, y esta continuidad de la influencia griega en diferentes partes y tiempos de la historia es lo que hace que se hayan preservado una y otra vez. Así el lugar geográfico desde donde se irradie su influencia cambie, pero la cultura griega va a permanecer. Usted la puede ubicar en uno u otro lugar según el paso del tiempo, y en el Renacimiento pues va a ser la base de todo. Entonces los temas mitológicos van a empezar a poblar los cuadros, y los cuadros del Renacimiento van a tener temas bíblicos y temas mitológicos, y empiezan a aparecer todos los dioses griegos de nuevo, y todo como si hubieran surgido del final de los tiempos para Occidente. Nunca dejaron de habitar Bizancio, pero los europeos no lo sabían, porque estaba completamente, digamos, el paso hacia Bizancio estaba troncado por los tiempos. Sin embargo, Bizancio era el dique iluminado. Ahora, cuando deja de serlo, pues los turcos están atacando permanentemente a Europa, y de aquí para adelante todo el tiempo va a haber una sola y larga guerra contra los turcos, para evitar el avance de los turcos sobre Europa, porque lo que los contenía era el dique iluminado. Entonces el dique iluminado que era Bizancio se rompe, los turcos avanzan hacia Europa, y ahora los turcos se llaman a sí mismos la Sagrada Puerta. Ya no son los tiempos del dique iluminado de Bizancio, son los tiempos de la Sagrada Puerta. Y Occidente, ahí las categorías de Oriente y Occidente se hacen sumamente concretas, porque se considera que Occidente es toda esa Europa que va hasta Viena, y Oriente es toda esa parte otomana que está entrando en los Balcanes. Entonces, en ese momento, los turcos van a avanzar sobre el país de Grecia, sobre el pueblo de Grecia, y lo van a someter. Y lo van a someter mucho tiempo, hasta el siglo XIX, y ese sometimiento va a producir odios históricos de unos tamaños impresionantes, porque todavía muchísimas de las ciudades griegas están en lo que hoy es el país de Turquía. Grandes cunas de su civilización están a ese lado. Fueron salvajemente sometidos porque además perdieron, no es que era contra ellos la guerra y la perdieron, ellos eran Bizancio. Entonces el pueblo griego se va a ver aplastado por la invasión turca y va a estar sometido a los turcos durante mucho tiempo, pero la cultura griega va a rendir sus frutos más esplendorosos en las ciudades italianas. Todo este espíritu del Renacimiento está perpetuando la cultura griega y le está dando su influencia en la nueva entrada de Occidente a lo que Occidente va a llamar la modernidad. Lo que se llama la modernidad es el Renacimiento, y lo que más adelante va a ser la Ilustración. Eso es básicamente lo que se llama la modernidad. Entonces Occidente siente
que está saliendo de las brumas de un tiempo que considera oscuro y de un tiempo que va a considerar completamente casi que perdido. Hoy ya no se ve de esa manera el medioevo, pero el espíritu del Renacimiento es tan eufórico, tan luminoso, tan supremamente resplandeciente, que opaca al medioevo y lo hace sinónimo de oscurantismo. Entonces durante mucho tiempo se va a ver así, y mientras los griegos están realmente en una época de ocaso porque están dominados y están sometidos y están subyugados bajo la fuerza de los turcos. Los turcos van a ser muy duros con los griegos y los griegos van a sentir que los turcos como pueblo los quebraron, los sometieron, pero su cultura sobrevive en las ciudades italianas. Entonces está esa paradoja entre lo que le pasa a los habitantes físicos de carne y hueso de un pueblo y lo que le pasa a la cultura que ellos generaron. Entonces la cultura que ellos generaron está dando unos frutos absolutamente magníficos y esplendorosos, porque junta lo que fue el esplendor de Córdoba con lo que fue el esplendor de Constantinopla en la Toscana y particularmente en Florencia. Entonces el Renacimiento pues es en Europa, pero tiene su epicentro en Florencia, y está la cantidad de ideas, de estética, de filosofía, de pensamiento, de cambios que desarrolla, crea un espíritu muy optimista, crea una idea de que las sociedades van a mejorarse, que están en un periodo en que cada vez van a producirse mejores sociedades, y de ese espíritu es que va a salir la idea de progreso. Entonces mire la diferencia entre lo que están padeciendo los griegos como pueblo y lo que su cultura está generando en Europa y en Italia.